días a los que nos saludé todavía al entrar. Nos alegra veros, estar con vosotros, compartir este culto. Y bueno, pues aquí estamos. Quiero agradeceros también la participación como cada año en la Olimpiada, ¿verdad? Una de las iglesias fieles siempre a la Olimpiada, la iglesia del Olivo. Es un evento importante por el testimonio que se da. Que sepáis que sois parte de ese testimonio, que la gente no creyente que está allí, los vigilantes del estadio, los de seguridad, de la ambulancia, los jueces que nos observan, pues ven que somos diferentes y que el comportamiento, el orden de la gente... Y siempre dicen unos a otros, cuando viene uno nuevo y saben que nosotros metemos más gente en el estadio que en ningún otro evento, no hay ningún evento que lleve tanta gente al estadio. Y claro, los que les toca y son nuevos tienen miedo, ¿qué va a pasar? Y siempre dicen, mira, con esta gente no vais a tener ningún problema. Así que eso es parte también de vuestro testimonio, vuestro trabajo, y deciros que todos pues quedaron muy impresionados, los jueces muy contentos también de ver algo tan extraordinario. Me decía uno de ellos, tenía que estar aquí la televisión y la radio y los periódicos y todos viendo esto, porque esto es algo especial. Bueno, a nosotros no nos parece tanto, pero ellos lo ven así. Y también que sepáis, pues bueno, que el trabajo que se hace muchas veces está detrás también la mano de Dios, que muchas veces no sabemos y no la vemos, pero está. Casi todos los años, hasta unos días antes, siempre tengo problemas sin solucionar. Y a veces Dios hace las cosas de manera muy curiosas. Y a un amigo se le estropeó el disco duro que había recién comprado, y ya descubrimos el propósito, pues porque una de las cosas que tenía sin resolver y no sabía ya cómo lo íbamos a conseguir, que era la ambulancia, pues este amigo me llamó por su problema y hablamos, y entonces yo me acordé que este amigo tiene muchos amigos y buenos amigos, y ahí fue como conseguimos tener la ambulancia. Bueno, ese amigo es José, que está aquí. Y gracias a eso pudimos solucionar el problema. Y claro, uno piensa, hay que ver cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? A un amigo le tiene que estropear un disco duro para que se pueda encontrar una salida. Y Dios lo hace de todo bien. Bueno, como sabéis, llevamos meses hablando de un tema que es la mayordomía. Es decir, de que nosotros no somos dueños de nada, somos mayordomos. Dios nos da muchas cosas y nos permite la vida, pero tenemos también una responsabilidad de administrarla bien, ¿no? Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Así que todo es del Señor, y el Señor por eso también nos va a pedir un día cuentas de qué hacemos con nuestras cosas. Para intentar hacerlo un poco práctico, he estado sacando una lista de temas de cómo se aplica eso. Hemos hablado de la parte material, pues mi cuerpo. Dios me ha dado un cuerpo, pues Dios también tiene algo que decir de cómo usamos nuestro cuerpo. Hemos hablado también de nuestras posesiones, nuestra casa, la creación, el entorno, que Dios también nos va a pedir cuentas. Y en la última ocasión hablamos de nuestro tiempo. Pues Dios nos da el tiempo, pero nos va a pedir cuentas también de qué hacemos con nuestro tiempo. Y hoy, pues tengo intención de hablar en principio de 3 cosas, porque no quiero tampoco profundizar mucho en cada una, para que cojamos la idea más general, pero quizá la primera, la más importante, le voy a dedicar más tiempo. Es una de las bendiciones que tenemos los seres humanos, que es la capacidad de hablar, las palabras. Y quiero hablar algo de la mayordomía, la administración, que tenemos que controlar, administrar nuestras palabras. Hay una frase que seguro que todos la habéis escuchado muchas veces, ¿no? Que las palabras las lleva el viento. Las palabras las lleva el viento, ¿verdad? Y claro, ¿qué quiere decir esa frase? De que, bueno, puedes decir algo y luego si no lo cumples es como si no lo hubieras dicho. Podemos contradecirnos o desdecirnos, ¿verdad? Pues las palabras las lleva el viento. Pues no. Las palabras no las lleva el viento. Incluso aunque no las oigan muchas personas, las palabras, ninguna palabra que nosotros pronunciamos la lleva el viento. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 36, Jesús
está conversando con los religiosos de su tiempo y él les dice eso. Mateo 12:36. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando Dios nos llame a cuentas, va a examinar, entre otras cosas, nos va a recordar quizá palabras que hemos expresado. Y es verdad que nuestras palabras son tan importantes y poderosas que tienen consecuencias. Cuando nosotros hablamos, las cosas que decimos pueden hacer mucho daño. Una palabra puede hacer mucho daño a otra persona. Puede causar complejos. Y podría hablaros y contaros experiencias. Una palabra puede destruir la reputación de una persona, sea verdad o no. Una palabra puede hacer que alguien se desanime, y en el entorno nuestro de la iglesia, del servicio a Dios, pues también ocurre de que una palabra dicha a alguien que estaba haciendo un servicio, pues se desanima, tira la toalla y ya no lo quiere seguir haciendo, ¿verdad? ¿Cuánto daño pueden hacer nuestras palabras? Nuestras palabras a veces son injustas, aún encima, porque no son verdaderas exactamente y pueden ser injustas. Y a mí me consuela, porque seguro que a todos nos ha ocurrido en algún momento que alguien ha dicho algo de nosotros que no era verdad o que no era exactamente así, ¿verdad? Pues pensar que hay alguien que sí que toma en cuenta esas palabras. Y entonces me preocupa menos defenderme yo, porque va a haber alguien que será el que ponga orden en todas esas cosas. Y creo que ahí también aprendemos del Maestro, que el Maestro Jesús nos enseña cómo él reaccionó cuando le decían palabras hirientes, cuando le dijeron palabras injustas, que no había derecho a escuchar esas cosas. Y siempre nos llama la atención que la respuesta de Jesús era el silencio. Jesús no se callaba cuando se trataba de la verdad, cuando se trataba de su Padre, de Dios. Pero cuando se trataba de asuntos personales, de ataques personales, Jesús dice que callaba la boca, que enmudeció y encomendaba las cosas al juez justo, que juzga justamente a los demás. Las palabras no solamente pueden hacer mucho daño, lo que decimos, pero también pueden hacer mucho bien. Una palabra puede hacer mucho bien. Y reconozco que en mi caso, pues quizá peco muchas veces de no decir las palabras que tendría que decir, que podrían hacer bien a otras personas. Una palabra de ánimo a alguien que está en ese momento a punto de tirar la toalla, desanimado, a punto de no volver más a la iglesia, a punto de... Una palabra de ánimo puede hacer que esa persona persevere, que siga adelante y que siga haciendo lo que estaba haciendo. A veces también tenemos que hablar en defensa de la justicia, no es bueno callarse, ¿no?, cuando hay que defender un acto que es justo. El libro de Eclesiastés, del sabio Salomón, dice que hay tiempo de callar, pero también hay tiempo de hablar. Y en la historia tenemos personajes muy importantes que han sido muy influyentes en la historia, una sola persona, pero que en su momento también supieron hablar, ¿no? Podemos recordar a Luther King, como él se pronunció defendiendo pues lo injusto que era el trato, ¿no?, los negros y la esclavitud, la injusticia. Ante el fanatismo religioso, también la intolerancia, quizá no tenemos que callarnos. Voy a leeros unas frases de un pastor luterano que fue encarcelado en la Alemania nazi de Hitler. Y él escribió un poema donde reflejaba la importancia de que hay momentos que no debemos de callarnos ante la injusticia. Y él dijo: primero vinieron a por los comunistas, pero yo no hablé porque yo no era comunista. Luego vinieron a por los judíos, los católicos. Pero no dije nada. Finalmente vinieron a por mí y entonces ya no quedaba nadie que alzara su voz. Tiempo de hablar y tiempo de callar. El profeta Isaías, en el capítulo 58, versículo 1, dice que Dios le mandó al profeta, al portavoz de Dios: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados.
Vaya trabajo, ¿no? El profeta, tener que denunciar las cosas que estaban mal en el pueblo de Dios. Claro, aun cuando nos toca ese momento de decirle a las personas la verdad y cosas que están mal y que tienen que corregir, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo nos da unas pautas de cómo hacerlo también, ¿no? Hay que saber decir las cosas, no solo es decirlas, también saber decirlas. Y Pablo en Efesios habla de decir la verdad, pero lo que escuchamos esta mañana, en amor. La verdad en amor, o con mansedumbre, o como dice otro lugar, considerándote a ti mismo, ¿no? Que cuando tenemos que exhortar a alguien, esa palabra quizá hay que decirla, pero también hay que saber decirla, y decirla con una actitud reconociendo que no por eso yo soy mejor y superior a los demás. ¿Por qué más puede ser importante no callar? ¿Qué hay importante? ¿Qué palabra puede ser tan importante que debamos de pronunciarla, debamos decirla? ¿Cuál podría ser un bien muy importante que podríamos producir, que le podríamos aportar a alguien y que si nos callamos pues estaríamos haciendo mal? Hay un pasaje de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, que a mí siempre me impactó, y luego contaré una historia bíblica relacionada, que también de adolescente se la escuché a un hombre ya mayor y me llamó mucho la atención. Mira, en Ezequiel 3, versículo 18, dice el profeta: cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Y a mí esto me inquieta, ¿verdad? Esa responsabilidad que Dios pone sobre nosotros de hablar a las personas por su salvación. Y la historia relacionada con eso es una historia de Israel, del tiempo de Israel. En una ocasión los enemigos habían rodeado la ciudad y en la ciudad había también unos leprosos. Y como sabéis, los leprosos, en ese tiempo por lo menos, y creo que hasta los últimos siglos, tenían que vivir en un lugar apartado, fuera de la sociedad. Entonces tenían que vivir en las afueras de la ciudad, no podían estar dentro. Y la crisis que provocaron los sirios, que rodeaban a Jerusalén, pues llegó a ese punto que el hambre los iba a matar ya. Claro, cuando una ciudad era sitiada, una estrategia de guerra antigua, pues se morían de hambre, si no podían salir al campo a buscar víveres. Y llegó a ese punto, que la ciudad ya se estaba muriendo de hambre y los leprosos también. Y tenían pues dos alternativas. Dijeron, si entramos en la ciudad no vamos a tener comida, es inútil, ni nos van a dejar ni podemos comer. Pues tenemos otra opción. ¿Por qué no vamos al ejército enemigo, a los sirios? Y bueno, si nos matan ya íbamos a morir igual, y si tienen compasión de nosotros, pues vivimos. Y sorpresa, cuando llegaron allí se encontraron que se habían fugado todos los sirios y habían dejado todo allí, sus víveres y todo. Y bueno, sabéis la historia, porque Dios había intervenido, hizo que huyeran. Y entonces ellos, ¿qué hacen? Pues empezaron a comer. Y luego empezaron, hombre, estas cosas son valiosas, pues me las llevo. Y mientras estaban haciendo todo eso, comiendo y recogiendo el botín para ellos, pensaron lo siguiente. Y os leo de Segunda Reyes, capítulo 7, versículo 9. Entonces, mientras están ellos, ¿no?, comiendo, cogiendo cosas, entonces se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. Vamos pues ahora y entremos a dar la noticia a la casa del rey. Y como os digo, esto es algo que a mí personalmente sí me inquieta, quizá por mi carácter, porque me cuesta más hablar con la gente, pues de las oportunidades donde quizá teníamos que hablarle del Evangelio a otras personas y no lo hemos hecho. Y yo me vengo triste para casa si he estado con una persona no creyente, hemos conversado
y no he buscado la manera de hablarle del Señor, porque siento que tengo esa responsabilidad, ¿verdad? Y por lo menos si nos concienciamos de que este es un deber que tenemos, que Dios tal vez un día nos va a pedir cuentas. Oye, aquel día estuviste con una persona y tuviste la oportunidad de hablarle del Señor. Por lo menos si salgo de casa mentalizado de tratar de aprovechar la oportunidad, quizá pueda mejorar. Y Jesús, hablando de las palabras, de esta responsabilidad que tenemos de qué decimos o qué es lo que no decimos, incluso fue un poco más allá. Y en una ocasión hablaba de que no solamente están mal las palabras, diríamos, odiosas, sino las ociosas, leíamos en el versículo, o las palabras vanas. Dice en Mateo 12:36, yo os digo que de toda palabra vana u ociosa que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Claro, a veces solo pensamos en las malas palabras, en las palabras que hacen daño, las palabras injustas, pero el Señor parece que es muy exigente y que tenemos que cuidar mucho más lo que hablamos o lo que no hablamos, porque dice que daremos cuenta de toda palabra vana, palabra inútil, palabra que era de sobra. Y me gustó una frase que leí que decía, cuida de que tus palabras no sean peores que tu silencio. Cuida de que tus palabras no sean peores que tu silencio. Mayordomía de las palabras. Otra frase de Jesús que está en Mateo 12 también, el versículo 37, dice, y esta quizá nos puede chocar de entrada, ¿no? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dice, hombre, pero la salvación ¿es por lo que decimos o es por creer en Cristo? ¿Cómo es eso de que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado? Bueno, ese texto hay que leerlo en su contexto, lo que viene antes. ¿De qué estaba hablando Jesús? Y antes, un poco más arriba, pues aparece una de esas frases proverbiales de Jesús que se han repetido muchas veces. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas. El hombre de su mal tesoro saca cosas malas. Así que la clave está en nuestro corazón. Y que lo que decimos al final es el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Y por eso Jesús dice que por nuestras palabras seremos justificados o seremos condenados. En la historia de Pedro, hay ese momento cuando Jesús fue detenido, pues sabéis que él, aunque era muy valiente, cuando llegó el momento se acobardó, ¿no? Bueno, yo hubiera hecho peor que él seguramente. Y sabéis lo que hacía Pedro cuando estaba allí en el patio, ¿no? Esperando a ver qué pasaba con Jesús. Pues intentó camuflarse, pasar desapercibido, como que él que no era de los discípulos de Jesús, ¿no? Y en medio de la oscuridad de la noche, pues se identificaba peor a las personas. Y entonces una mujer que estaba por allí le dice a Pedro, oye, seguro que tú también eras uno de ellos. ¿Y sabéis por qué lo dijo? Por el acento. Dice, porque aún tu manera de hablar te descubre. Tu manera de hablar te descubre. Nuestro acento nos delata como gallegos ante otros de otra parte de España. Si viene un andaluz, también enseguida lo identificamos, andaluz. Y a veces de Galicia incluso hasta podemos identificar si es de Orense o si es de Marín. De cada zona hay un tonillo que también nos caracteriza. Y es verdad que nuestra manera de hablar delata lo que somos, delata lo que hay en nuestro corazón. Así que nuestros temas de conversación dicen mucho acerca de cuáles son nuestros intereses. Si termina el culto y ya estamos hablando de cualquier otra cosa, bueno, ¿cuáles son nuestros intereses? Lo que más amamos es lo que solemos conversar. Así que la mayordomía, la administración, el control de nuestras palabras se consigue con el control también antes de lo que entra y de lo que alimentamos nuestro corazón. Decía ese texto que leía de Mateo 12, el hombre bueno de su buen tesoro, si tienes un buen tesoro, saca cosas buenas. El hombre malo es porque tiene un mal tesoro y saca cosas malas. Y en ese sentido creo que podríamos decir con razón
que hasta la lengua, las palabras, nuestras palabras pueden ser un termómetro de la vida espiritual de una persona. El termómetro es el que marca nuestra temperatura o la temperatura del ambiente, y probablemente lo que conversa, los temas de conversación, la manera de hablar de una persona, dice mucho de cuál es su condición espiritual. Lo dice en Santiago 1:26: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. O en la versión internacional dice, o lo traduce, su religión no sirve para nada. Qué fuerte, ¿no? Que si nuestras palabras pueden chocar. Así que es la primera cosa que quería compartir en esta mañana. Las otras dos muy brevemente, porque luego entraremos en próximas ocasiones, si Dios quiere, hablaremos acerca del dinero, de la administración del dinero, que la Biblia habla mucho de eso. Entonces hoy hemos hablado de las palabras, lo importante que daremos cuenta de nuestras palabras, que midamos nuestras palabras y que pensemos el daño o el bien que podemos hacer con nuestras palabras, y sobre todo que otros puedan conocer al Señor. La segunda cosa es la mayordomía de talentos o habilidades. Todos tenemos alguna habilidad, algún talento. Aquí hay alguien que es mago, pero magia de la buena, no de la mala. Y esas habilidades forman parte de nuestra identidad, de nuestra condición, la cual Dios nos ha creado con esa capacidad. En el libro de Éxodo, capítulo 36, cuando se estaba planificando, ¿no?, y preparando toda la construcción del tabernáculo, que además tenía un montón de adornos y requería personas con habilidades. Imagínate, ¿no? Pues si queremos hacer un templo para Dios, lo queremos hacer lo mejor posible y lo más bonito posible. Y es muy interesante lo que allí se dice, ¿no? Pues acerca de las personas que iban a ser los especialistas. Dice: Bezaleel y Oholiab, toda persona hábil en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario. Harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Y entonces llamó Moisés a Bezaleel y a Oholiab y a toda persona hábil en quien el Señor había puesto sabiduría, y a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla. Así que creo que esa es una cosa que debemos de tener en cuenta, que las habilidades que tú puedas tener son parte del diseño de Dios y que Dios tiene un propósito y Dios quiere usarlas. No sé cuál es tu habilidad, qué cosas sabes hacer, pero Dios puede y quiere usar esas cosas también que nos ha dado. Dice aquí que toda persona hábil en quien el Señor ha puesto. Dios es el ingeniero de la creación, ¿no?, el ingeniero jefe, y Él ha diseñado a cada pieza, a cada persona, a cada ser humano, con una capacidad, con unos talentos para poder hacer lo que Él ha pensado que podemos hacer. Y en ese texto dice que depende otra vez de nuestro corazón, porque Moisés llamó a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla. Así que podemos usar nuestra creatividad, sea el talento que tengas. Pues los músicos la pueden usar, ¿no?, también para servir a Dios, para testificar a otros a través de la música. Si tienes capaz de hacer, pues esos juegos de magia. Yo he visto predicadores también usando trucos, ¿no?, para ilustrar, para captar la atención de los niños o a veces también de los propios adultos. Y cualquier habilidad que podamos tener, pensar, ¿cómo lo puedo usar yo para el Señor, ¿no? ¿Cuál es tu habilidad? ¿Podrías usarla para el Señor? Pintar. Hay pintores que han hecho pintar cuadros y luego exposiciones, y a través de ellas predicar el Evangelio. El año que viene, una de las exposiciones que queremos tener en Coruña, pues es de una alfarera, y ella aprendió alfarería y luego empezó a investigar en la arqueología, incluso en el paleocristianismo, y todas las huellas que hay del cristianismo, y lo va reproduciendo en barro, y eso luego lo expone, y además ella luego lo va explicando y va haciendo todo un relato que al final se usa para comunicar el Evangelio y acercar el Evangelio a las personas. Así que, ¿qué habilidad tienes, ¿no? Conocí a otro que hace cosas con madera,
piezas de madera, y luego con eso puede explicar y enseñar a otros. Finalmente, en esta mañana me gustaría añadir otra tercera cosa, no más de 3, las palabras, los talentos, y ahora otro nivel más serían nuestros dones espirituales. Los creyentes, además de talentos, tenemos dones espirituales. Dice Pedro en 1 Pedro 4, versículo 10, según cada uno ha recibido un don especial. Qué bien. Úselo, sirviéndoos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es un don espiritual? Los dones espirituales, ¿qué son? Pues son capacidades, lo dice la palabra, espirituales. No es lo mismo que los talentos. Los talentos son capacidades naturales. El talento lo tiene un creyente y un no creyente. El don espiritual no. El don espiritual es una capacidad que tienen los creyentes. Todo creyente tiene como mínimo un don. Y es probable, es frecuente, que nuestro don tenga que ver con nuestros talentos también. Dios use los talentos dándoles esa parte espiritual para sacarles, digamos, mayor partido, ¿verdad? Y dice este texto de Pedro que cada uno tiene un don. Dios te ha dado un don. Y la primera cosa que debe preocuparnos a los creyentes es descubrir cuál será mi don. Y después de descubrirlo, pues usarlo, ¿no? Practicarlo. Y dice esa palabra que leíamos en Pedro, úselo. ¿Tienes un don? Úselo. Y los dones, dice Pedro, que son no para uso personal, no para uso privado, son para el uso, para el bien del cuerpo, de la Iglesia. Decía, servíos los unos a los otros. Y es que la Iglesia, como cuerpo, igual que nuestros miembros, son complementarios. Necesitamos los diferentes miembros que son diferentes, que se complementan para que podamos vivir, para que podamos caminar, para que podamos desarrollar nuestra vida. Y así es la Iglesia. Los miembros tienen dones para ser usados en la Iglesia, en relación con los hermanos, y del don de cada uno depende que la Iglesia vaya mejor o vaya peor. Dice Pedro en ese texto que leíamos que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y a mí me gusta esta idea de pensar que los creyentes somos como canales de la gracia de Dios. Dios quiere bendecir a otras personas y para eso nos usa a nosotros como canales, como el canal por donde va el agua, ¿no? Para regar o para... Pues eso somos nosotros, canales de la gracia de Dios. Y eso significa que si mi canal está cerrado, no solamente me perjudico yo, perjudico a otros también. Por eso tenemos que ser buenos, dice, administradores, mayordomos de la gracia de Dios. Dios, todo lo que quiere hacer, sus manos, sus pies, su boca, somos nosotros. Y por eso es una gran responsabilidad pensar que Dios quiere hacer a través de mí, bendecir a otras personas, y si yo no lo estoy haciendo, estoy perjudicando a otros y perjudicando a la Iglesia. Sin embargo, cuando nosotros abrimos el canal, ¿no? Y permitimos que la gracia de Dios fluya a través de nuestras vidas, bendecimos a otros y nosotros también nos sentimos satisfechos. Así que tenemos que dejarnos usar nuestras palabras, talentos y dones. ¿Cuál es tu don? ¿Y qué haces con el don? Pues la obra de Dios depende, en parte. Dios, si no lo hace contigo, lo va a hacer con otros. Por supuesto, su obra va a ir adelante igual. Pero la bendición, el privilegio, la oportunidad es nuestra. Y tenía una imagen que sí que no, con la que quiero concluir, que es muy gráfica, pero bueno, la podéis imaginar. En la imagen se ven tres sillas. Hay un círculo con una silla, así solo, unos palitos,
otra círculo, otra imagen, una sillita, y otra tercera con su sillita también. Y en esa imagen, pues esas tres sillas representan a tres tipos de personas. A ver, hay muchas maneras que podemos clasificar a las personas, ¿no?, en el mundo. Pues por razas se hacía antiguamente, algunos los clasifican por el grupo sanguíneo, y bueno, una muy curiosa que leí en el año 2011, que se pueden clasificar a los seres humanos en tres grandes grupos según su flora intestinal, según las bacterias que tienes en el intestino. También por la religión, ¿verdad? Cristianos, musulmanes, judíos. También por la respuesta al Evangelio, creyentes e incrédulos, salvos, no salvos. Pero ahora quiero concluir con esta última clasificación en tres, y que puedan ser esas tres clases de personas, y que una de esas tres somos todos nosotros. Cada uno de nosotros estamos incluidos en una de esas tres. En una de ellas, el círculo, que es la persona, la silla es un trono, y en la primera, en la silla hay un yo y una cruz fuera. Cristo está fuera. Esa es la vida de muchas personas. Cristo no está en su vida, y su vida tiene un trono, es decir, quien gobierna su vida es él, soy yo. Ese es un tipo de personas, son aquellos que no tienen a Cristo, lo que Pablo llama el hombre natural, que no conoce al Señor y que no entiende de las cosas de Dios. Luego hay otro que en la silla que está, o el trono que está dentro de ese círculo que soy yo, en la silla hay una cruz, y a los pies de la silla está yo. Es decir, que son aquellas personas que quien gobierna su vida es Cristo, y ellos son siervos de Cristo, viven para servir a Cristo. ¿Y cuál será la tercera opción? Bueno, no hay muchas opciones, ¿verdad? Con un círculo, una silla, un yo y una cruz, pues las combinaciones que quedan no son muchas, ¿verdad? Y la tercera combinación, pues es aquellos que el círculo en su vida Cristo está, pero en lugar de estar en la silla, la cruz está a los pies de la silla y yo estoy sentado en el trono. Son aquellos que gobiernan ellos su vida. Bueno, ¿qué clase de persona eres tú, ¿no? ¿Qué clase de persona voy a ser yo? De los que el que gobierna y usa mi tiempo, mi cuerpo, mis bienes, mis habilidades, mis dones, mis palabras, controladas por Cristo, o las controlo yo. Y esa es nuestra decisión. ¿A quién le damos el mando? ¿A quién le damos el mando de nuestra vida, de lo que hacemos? Y este es mi propósito final esta mañana, ¿no? Pensando en todas estas cuestiones prácticas, pues que podamos renovar nuestro compromiso, ¿verdad? Señor, yo quiero que tú seas el que gobierne en mi corazón, para que con ello sea gobernada mi vida, gobernadas mis palabras, y que pueda ser un canal de tu gracia. Esta semana pueda bendecir a otras personas a través de mi vida. Porque Dios os bendiga.